tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza y adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, que Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Qué bueno que está aquí. No te travesía más de nuestro estudio bíblico, como lo hacemos cada domingo, cada miércoles. Ahora sí está funcionando. Ya le pusimos ahora sí pilas. Por fin me logré acordar de las pilas. Así que ahora sí tenemos mejor sonido. Bueno, qué bendición, hermanos, el poder siempre tener un tiempo para poder meditar juntos en la palabra del Señor. Así que siempre es un privilegio, hermanos. No lo vemos así porque a veces se nos olvida que para Dios su palabra es de suma importancia, no solamente porque es su palabra, sino por el bien que hace en nuestras vidas. Y en todas las escrituras repetidamente el Señor habla acerca de la importancia que su palabra tiene en la vida del hombre, ¿verdad? Tanto así que el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, y en esta noche, dado que es nuestro estudio bíblico, vamos a continuar en esta noche, hermanos, con nuestro estudio de esta serie de sesiones que estamos haciendo sobre la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y hemos titulado esta serie de este estudio La segunda venida de Cristo, porque ese es un tema primordialmente que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, tanto en la primera como en la segunda carta. Y entonces hemos estado ya viendo algunos aspectos de la carta. Me dio mucho gusto porque en YouTube vimos algunos de nuestros suscriptores que han seguido el estudio y que lo están esperando incluso. Y pues nos da mucho gusto eso porque pues ese es el propósito de poder de alguna manera llevar nuestros mensajes a estas plataformas. Así que dijimos que este estudio básicamente es un estudio doctrinal y práctico de estas dos cartas. Aunque Pablo trata un tema muy importante que es sobre la venida de Cristo por segunda vez a esta tierra, sin duda alguna para él lo más importante es que los creyentes vivieran de cierta manera, porque precisamente la realidad de la segunda venida de Cristo, eso es lo que debe de motivar a los creyentes a vivir. Muy bien, en esta noche, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio. Entonces, abramos nuestras Biblias, la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses.
Y pensando en realmente cómo íbamos a estudiar esta carta, no fue sino hasta anoche realmente que me di cuenta de cómo podríamos dividir al menos esta primera carta. Ya vimos parte de lo que es la introducción a la carta y estamos haciendo un bosquejo. Vimos en la primera parte de la carta lo que Pablo acostumbra hacer, que son sus saludos y agradecimientos. Y perdón que no tengo sus bosquejos, la impresora nuevamente no trabajó tal como yo pensé que iba a trabajar, pensé que ya la habían reparado, pero no es así. Así que todo el bosquejo va a estar en la pantalla, pero recuérdeme de darle su bosquejo para que usted lo tenga almacenado y lo pueda tener así y lo pueda consultar cuando usted guste. Entonces hemos seguido a la luz de lo que las cartas de Pablo normalmente nos tienen acostumbrados, que es siempre un saludo y un agradecimiento, y eso lo vimos en los versículos 1 al 3 de esta primera sección de la carta. La semana pasada vimos parte de lo que es el versículo 4 al 10, que sería la segunda sección, que es cómo Pablo describe la conversión de los tesalonicenses, y vimos cómo Pablo alude a su elección, alude a la obra del Espíritu Santo y alude al resultado de su fe, que es una evidencia de que realmente los tesalonicenses se convirtieron. Y después me puse a pensar cómo más estaría dividida la carta, porque es muy difícil a veces hacer una división. Hay ya varios comentarios y lugares donde uno puede hacer una división, pero yo quise personalmente tener una visión. Y yo creo que cuando ya estudié la carta un poquito más a fondo y con más detalle, me di cuenta que solamente podemos agregar otra división. Y esta división es desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el final de la carta, que podría ser lo que podríamos llamar es la vida cristiana puesta en práctica de los tesalonicenses. Recuerde que le dije, hermanos, que Pablo, aunque trata este tema escatológico de la segunda venida de Cristo, su interés primordial es la vida de los tesalonicenses. Cómo esta segunda venida afecta la vida de los tesalonicenses. Entonces, realmente todo lo que hace Pablo después del capítulo 2, después de que da sus saludos, sus agradecimientos, describe la conversión de los tesalonicenses, Pablo se dedica, hermanos, completamente en toda la carta a tratar con la vida cristiana práctica de los tesalonicenses. O sea, cómo el hecho de que la segunda venida de Cristo afecta de manera práctica a la vida de los tesalonicenses. Y también, por supuesto, nos afecta a nosotros, que dicho sea de paso, ese es el propósito, ¿verdad?, de estudiar estas cartas. Ahora, entonces vamos a ver esta última sección, que es la que va a durar mucho más tiempo, por supuesto, porque las secciones pude verlas de una manera muy evidente, que sí se podían dividir en otras más secciones, otras subsecciones, por así decirlo. Entonces, esta sección que abarca del capítulo 2 hasta el capítulo 5 es la que vamos a mantenernos durante, pues, hasta el final de la carta, por así decirlo. ¿Ok? Ahora, en esta tercera sección de la carta, hermanos, a los tesalonicenses, podríamos decir que es la más larga, por supuesto, porque, pues, la introducción fue los saludos y agradecimientos, 3 versículos, versículo 4 al 10, 6 versículos más, que tenían que ver con la descripción de la conversión de los tesalonicenses. Pero al parecer podemos dividirla en 13 secciones. Esta segunda división de la carta de los tesalonicenses, podemos, hermanos, dividirla en 13 secciones. Y cada una de ellas se puede notar la sincera y profunda preocupación del Pablo por la vida espiritual de los tesalonicenses. No hay duda, hermanos, que Pablo quiere más tratar con la vida de los tesalonicenses más que con su conocimiento sobre la segunda venida de Cristo, aunque dije, Pablo da varios detalles acerca de ello. Entonces, esta tercera división de la carta a los tesalonicenses, la primera, podemos dividirla en 13 secciones, y ya lo va a ver por qué decidí dividirla en 13 secciones, esta tercera división. Ahora, algo que vamos a notar, hermanos, es que
Pablo usa el término hermanos al menos en 17 ocasiones. Al menos en 17 ocasiones en esta primera carta. Y al comienzo de cada una de esas secciones, o sea, de esas 13 secciones que vamos a dividir esta tercera división de su carta. Cada sección podemos notar el sincero amor, hermanos, de Pablo por los tesalonicenses, porque se dirige a ellos de una manera cariñosa, de una manera muy filial. Usa el término hermanos, como le dije, en 17 ocasiones en su carta y varias más en la segunda carta. Ahora, la razón que podemos hacer estas 13 divisiones es porque, al parecer, en cada una de estas secciones Pablo quiere tener un propósito en la vida de los tesalonicenses. Su carta tiene algo que decirle a los tesalonicenses. Por ejemplo, note cómo comienza cada una de estas secciones. Y eso sería bueno que las subrayara, porque esas son las maneras que vamos a dividir esta tercera división en esas 13 secciones. Comenzando en el versículo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, ¿qué dice? Hermanos. Ahí comienza la primera división. En el versículo 9 vuelve otra vez Pablo como que aparentemente a tratar otro asunto de la vida de los tesalonicenses. Note lo que dice el versículo 9 de Primera a los Tesalonicenses 2. Versículo 9 dice: porque os acordáis que, hermanos, subraye estas secciones porque usted va a ver claramente que esas son las secciones en las que vamos a dividir esta última división de las tesalonicenses. Entonces, 2.1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. 2.9, porque os acordáis, hermanos. 2.14, note cómo comienza esa primera parte del versículo 14. Porque vosotros, ¿qué dice? Hermanos. ¿Ok? Nuevamente, ahí vemos otra división que algo va a decirle Pablo con respecto a la vida práctica, a la vida cristiana de los tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo comienza? ¿Ok? En el versículo 7 también Pablo dice: por eso hemos sido animados por vosotros, hermanos. O en otras versiones dice: por ello, hermanos. Versículo 17, ¿no? 7. 2.17. O 2.17, perdón, me salté esa. 2.17. Pero nosotros, hermanos. Y ahí vemos otra división. Entonces, 2.1, 2.9, 2.14, 2.17. Y ahora en el 3.7, como dije, por ello, hermanos. Por ello, hermanos. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos. Y allí empieza Pablo a decir algo con respecto a la vida de los tesalonicenses. Versículo 13 del capítulo, versículo 10, en la segunda parte, versículo 10 del capítulo 4, en la segunda parte, miren lo que dice. De hecho, lo estás haciendo con todos los, ¿qué dice? Hermanos. Pero os rogamos, hermanos, como dice en otras versiones también. Y luego en el versículo 13 del capítulo 4, otra vez dice: tampoco queremos, ¿qué? Hermanos. Nuevamente, Pablo va a decirle algo a ellos. Capítulo 5, versículo 1. No tenéis necesidad. ¿Qué dice? Hermanos. El versículo 4 del capítulo 5. Mas vosotros, hermanos. Versículo 12 del capítulo 5. Os rogamos, hermanos. Versículo 25 del capítulo 5. Hermanos, orad por nosotros. ¿Nota usted, hermanos? Pareciera que Pablo en cada una de esas alusiones a los hermanos algo les va a decir. Entonces, esa es la manera que pude ver que podemos dividir esta última división de su carta en 13 secciones. Y cada una de ellas
es de manera práctica. Ahora, si usted puede notar, y más adelante lo vamos a ver en detalle, por supuesto, 2 secciones son de enseñanza escatológica y 11 de enseñanza práctica. Son 13 secciones de la tercera división de la carta y notamos, hermanos, que 2 secciones son de enseñanza escatológica y de enseñanza práctica. Las enseñanzas escatológicas se encuentran, que es sobre la segunda venida del Señor, por supuesto, se encuentran de los capítulos 3, del versículo 13 al 18 del capítulo 4 y en el capítulo 5, versículo 1 al 3. Esas son las secciones escatológicas, donde Pablo va a hablar en detalle sobre la segunda venida de Cristo. Aunque menciona el tema en toda la carta, vimos varias referencias de la segunda venida de Cristo por supuesto, en toda la carta. Pero las 2 secciones específicamente que Pablo trata con la segunda venida de Cristo son en el capítulo 4, versículo 13 al 18 y en el capítulo 5, versículo 1 al 3. Por supuesto, las enseñanzas prácticas para la iglesia o para los tesalonicenses, que ya dijimos que son otras 11 secciones, corren desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 12, y luego del capítulo 5, versículo 4, hasta el final del capítulo 5, versículo 28. Entonces, literalmente esas 13 secciones que tiene la tercera división de su carta, 2 divisiones son para la escatología y las otras para enseñanza práctica. Y ya vimos que Pablo comienza cada una de esas secciones con hermanos, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, porque os acordáis, hermanos, porque vosotros, hermanos, pero nosotros, hermanos, por ello, hermanos, por lo demás, hermanos, pero os rogamos, hermanos, tampoco queremos, hermanos, no tenéis necesidad, hermanos, mas vosotros, hermanos, os rogamos, hermanos, también os rogamos, hermanos, y hermanos, orad por nosotros. Si usted nota, Pablo constantemente está aludiendo a ese cariño y a esa afiliación que él tiene con los tesalonicenses y que le importa tanto su vida. Constantemente está refiriéndose a ello como hermano. Ahora, como dije, esta tercera división, que podemos dividirla en 13 secciones, vemos, hermanos, que las primeras 5 secciones de esta tercera división de su carta, Pablo hace un recuento de su ministerio con los tesalonicenses. O sea, las primeras 5 secciones de esas 13 divisiones, Pablo hace un recuento del ministerio de los tesalonicenses. Y ya vamos a ver cada uno de ellos. Si usted ve con atención, estas 5 secciones están en los capítulos 2, versículo 1 al 8, y luego 9 al 13, 14 al 16, 17 al 3:6 y el 3:7 al versículo 13. Aquí ya hablando del capítulo 3. Pero no se preocupe porque vamos por supuesto, a ver cada una de esas divisiones. Pero las primeras 5 secciones de esas 11 secciones, de esas 13 secciones, Pablo hace un recuento del ministerio, de su ministerio a los tesalonicenses. Y era importante, hermano, porque eso es precisamente como Pablo comienza su segunda división de su carta. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, en cuanto a nuestra visita a vosotros, que no fue en vano. ¿Ok? Entonces, las primeras 5 sesiones, Pablo habla de su ministerio hacia los tesalonicenses. Porque para Pablo era muy importante que los tesalonicenses recordaran, hermanos, cómo fue el ministerio de él hacia ellos y cómo ellos respondieron. Porque esa es la manera que se puede evaluar un ministerio, hermanos. Lo que el líder hace y lo que los seguidores responden, ¿verdad? Es muy importante eso para Pablo y ya lo va a ver más adelante. Entonces, esta primera sección de las 5 que vamos a ver es sobre el testimonio de un ministerio aprobado por Dios. Pablo quiere, hermanos, que los tesalonicenses recuerden que el ministerio que él llevó a ellos fue un ministerio que fue aprobado por Dios. Nos dimos cuenta en parte de la introducción a su carta que Pablo fue
advertido de no ir a una región diferente, sino más bien por obra del Espíritu Santo, dice que los guió el Señor para que fueran a la región de Macedonia, que era la región donde se encontraba la iglesia de Filipos, la iglesia de los tesalonicenses y la iglesia de los colosenses. Una región enorme que abarcaba esas tres ciudades, Filipos, Colosas y tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, y sabemos que el Señor dirigió a Pablo a esa región. Cuando el Señor ahí en Hechos capítulo 17 dice que se le apareció un varón macedonio y le dijo, ven Pablo, y ¿qué dice? Ayúdanos. Y ellos entendieron que era el Señor quien estaba guiándolos para que predicaran no solamente en Tesalónica, sino también primero en Filipos, si usted se recuerda, donde fue encarcelado, donde se convirtió el carcelero de Filipos, donde se convirtió Lidia, la primera conversa de Europa, y donde finalmente llegaron a Tesalónica, ¿verdad? Y predicaron también a los hermanos. Entonces, Pablo en esta primera sección habla sobre el testimonio de su ministerio, que fue un testimonio que fue un ministerio aprobado por Dios. Y eso lo vamos a ver en las primeras, los versículos 1 al 8. Entonces, esta primera sección, hermanos, del versículo 2 al 9 y 9 al 13, de esta tercera división, Pablo la divide en dos partes. Si usted nota, del versículo 1 al 9, Pablo divide muy bien estas divisiones en dos secciones, o en dos partes, si podemos decirlo así. Primero, lo divide en su ministerio, hablando de que el ministerio, hermanos, tenía las marcas de un ministerio que provenía de Dios. Como dije, él está haciendo un recuento de su ministerio. Les recuerda a los tesalonicenses que el testimonio de su ministerio fue aprobado por Dios, porque su ministerio tenía las marcas de un ministerio que provenía de Dios. Vamos a leer los versículos 1 al 8 y usted se va a dar cuenta que eso es lo que intenta Pablo hacer aquí en estos primeros 9 versículos. Dice Pablo a los tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, en cuanto a nuestra visita a vosotros, que no fue en vano. Al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran conflicto. Pues nuestra exhortación no procedió de error, ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el evangelio, así hablamos. No como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Porque, como sabéis, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos haberos sido carga como apóstoles de Cristo. Más bien, entre vosotros fuimos tiernos como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para vosotros que nos parecía bien entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy amados. Entonces, Pablo, hermanos, ve aquí la oportunidad de recordar a los tesalonicenses que su ministerio tenía las marcas de un ministerio que provenía de Dios, que había sido aprobado por Dios. Si usted nota, Pablo menciona a Dios por lo menos en 3 ocasiones como la fuente de lo que él había hecho en Tesalónica. Dice que en el versículo 4, más bien según fuimos aprobados por Dios. Y Dios es nuestro testigo, dice en el versículo 5. Y cuando llegamos a Filipos, dice, para anunciaros el evangelio de Dios. Entonces, todo el ministerio de Pablo, hermanos, provenía de Dios. Y así debe de ser, hermano. Cualquier ministerio. Debemos asegurarnos que es realmente Dios quien está detrás de todo lo que sucede. ¿Y cómo lo vamos a saber? Por medio de la palabra. Acuérdese que es lo que llevó Pablo a Tesalónica, el evangelio de Dios, o dicho de otra manera, la palabra del Señor, que es como la menciona Pablo en otras
en otros lugares. Entonces, si su ministerio tenía las marcas de un ministerio que provenía de Dios, obviamente podemos verlo de una manera evidente. Primero, porque Dios, hermanos, era quien había obrado tanto en los mensajeros como en los receptores para que su palabra tuviera los resultados que él deseaba. ¿Ok? Dios tuvo que haber obrado tanto en los mensajeros, o sea, Pablo. ¿Quiénes eran los mensajeros? ¿Se recuerdan? Eran 3 específicamente, que Pablo los menciona cuando introduce su carta o su saludo a los tesalonicenses. ¿Se recuerda quién eran? Eran Pablo, Silas y ¿quién más? Y Timoteo, ¿verdad? Entonces, Dios era quien había obrado tanto en los mensajeros, o sea, Dios había guiado a los mensajeros, Pablo, Silas y Timoteo, pero también Dios obró en los receptores, o sea, en los tesalonicenses, para que su palabra tuviera los resultados que él deseaba. Por eso Pablo dice que la visita entre los tesalonicenses no había sido en vano. O sea, nada de lo que ellos hicieron, a pesar de que sufrieron mucho en Tesalónica y antes en Filipos, ¿se acuerdan? Los encarcelaron, los azotaron, los maltrataron, los ultrajaron, como dice más adelante allí. Pero dice, eso no fue en vano. Y eso hay que recordar, hermanos. Hay que recordar. Nada de lo que se hace cuando Dios es el que está obrando en nosotros y en aquellos que estamos ministrando es en vano. Casi siempre le he recordado, hermanos, que uno de mis versos favoritos, o no favoritos, pero uno de los versos que más me infunde aliento, es aquel que Pablo menciona en 1 Corintios 15:58. ¿Se acuerda lo que dice Pablo? Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano, vacío, inútil. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, en cuanto a nuestra visita a vosotros, que no fue en vano. O sea, esto, todo lo que sufrimos, todo lo que padecimos, todo el trabajo que nos costó llegar a ustedes y traerles la palabra de Dios, no fue en vano. No fue en vano. La palabra vano es la palabra en griego para kenos, que significa literalmente vacío. El término también puede detonar algo carente de propósito, efecto o importancia, y por tanto intrascendente, o sea, como que no tuviera importancia, no tuviera significado. Y uno a veces puede ser que así tenga la tendencia de ver el ministerio como insignificante, incandescente. No vale la pena hacerlo. Pero Pablo dice, no, nuestro ministerio a ustedes no fue en vano, ni nada de lo que se hace en el Señor es en vano. Hermanos, nada. Algún día usted se va a sorprender, como dice mismo el Señor Jesucristo, que Él ni siquiera va a olvidar un vaso de agua que usted haya dado a alguien en su nombre. Nada, hermanos. Una de las secciones las terminamos viendo, hermanos, que Dios, hermanos, no se olvida de ninguna obra que nosotros hacemos en el nombre de Él. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 6:10? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo sirviendo a los hermanos y sirviéndole aún más. Hermano, venir a la iglesia, cantarle al Señor, si lo hacemos con amor, lo hacemos de corazón, no es en vano. Entonces, vemos, hermanos, que Dios era quien obró tanto en los receptores como en los mensajeros. Podríamos decir entonces, en los mensajeros, Dios les dio la fortaleza sobrenatural para soportar las adversidades de su ministerio, tal como lo dice el versículo 2. Al contrario, dice, a pesar de que habíamos, fíjense bien lo que dice, padecido antes y habiendo sido ultrajados o maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran, ¿qué dice? Gran oposición o gran conflicto, gran adversidad. Lo que pasaron Pablo, Silas y Timoteo, hermanos, no fue muy poco. Los golpearon, los maltrataron, los ultrajaron. Pablo y Silas fueron
maltratados, hermanos, ultrajados, habiendo padecido. Se refiere principalmente al maltrato físico que ellos tuvieron. Los azotaron y luego los metieron a la cárcel, en el calabozo de más adentro, ¿verdad? Tal como dice Hechos 16. Vamos a recordar un poquito de lo que Pablo sufrió allí en Hechos capítulo 16. Se recuerda cuando él llega precisamente allí a la región de Macedonia, donde está Tesalónica, en el versículo 16 al 24. Dice: aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, esto es cuando Pablo llega, por supuesto, a la región, a la primera ciudad de esa región de Macedonia, donde estaba Tesalónica, a Filipos. Dice: aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos adivinando. Esto, siguiendo a Pablo, a nosotros gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Al presentarlos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no es lícito recibir ni practicar, porque somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, y los magistrados les despojaron de sus ropas. Fíjese bien qué vergüenza, hermano. Fueron ultrajados, fueron maltratados, dice. Despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. Después de golpearlos con muchos azotes, les echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que les guardara con mucha seguridad. Cuando este recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro